Sí. Yo no soy Ignacio Marín, pero él sí es Alejandro Gallo. Sí, nada, estamos esperando por el autor, Sabemos porque como dice Ángel, son autores, son escritores, son indisciplinados. Los autores son... Y entonces, pues bueno, empezamos los dos. Gente de mente dispersa. Y por ello, llegado la hora de su presentación, les entra el pánico escénico y solo se pueden ir a esconder al baño. Entonces ahí es donde van a esconderse, al baño. Entonces hemos decidido que, para que no se pierdan estos momentos, porque a las 10 nos cierran, vamos a empezar a presentar la novela y yo voy a hablar un poco de ella como si fuera el autor. Madrid, 1973. La terraza del Hotel Plaza, epicentro nacional del poder y sus placeres, está siendo testigo de unos crímenes que pueden hacer temblar el régimen, con R mayúscula. Espera, fue el año que ganó la Liga del Atlético de Madrid, ¿eh? El año 73. El año 73 el régimen... Bueno, ya, pero digo que también hay que decirlo, no solamente es que parece que solo existía el edificio España, el Atlético ganó la Liga. Bueno, un año maravilloso, con el ratón Ayala allí coleando como un descosido. El subinspector Eugenio Martín, con la ayuda del sindicalista Paco Ayuso, tratará de arrojar luz sobre los asesinatos y desapariciones de unas camareras que tienen en común su origen humilde. Una de ellas, Rosa, de pasado y futuro inciertos, les ayudará a conocer Tío Pío, el poblado de Vallecas en el que desembocará el rastro de aquellos crímenes, y frente a ellos el alférez Blasco, celoso guardián de los secretos que ponen en peligro la continuidad de la dictadura. ¿Había secretos que ponían en peligro la continuidad de la dictadura? Las dictaduras lo ponen, no los secretos, las ponen en jaque el movimiento obrero y un buen movimiento de resistencia que sea como un motor de 4 tiempos, si no, no hay hijo madre que tire las dictaduras. Pero el edificio España es una novela negra con temática social. En sus páginas se desarrolla... Me cago en tal, Pedro, que estamos haciendo una simulación, ¿eh? No vayas a poner que somos nosotros, coño. No saques fotos, que esto es una simulación, es que una estamos simulación, esperando al autor. Es un simulacro, joder. Bueno, aquel Madrid obrero y de extrarradio tan ignorado, edificio España pone luz y letra y testimonios a los tabús protegidos hasta ahora, tabús de un país que quizá nunca cambió. La cosa se pone interesante. Yo soy de los que piensa que nunca cambió. Los que cambiamos fuimos nosotros. Oiga, y ahora, con todos ustedes, un fuerte aplauso para el autor. Es que hemos empezado sin ti, chico. Perdón, no me puedes sacar de mi barrio, de verdad. Bueno, pues después de esta introducción, aquí ya tenemos a Ignacio Marín con su novela Edificio España. Bienvenido, Ignacio, es la primera vez que estás aquí con nosotros y asistimos con vosotros en Vallecas a Vallecas Negra, este primer año que lo habéis sacado adelante, y yo creo que, bueno, pues siempre sirve este intercambio de festivales y todo. Bueno, yo te voy a preguntar, antes de entrar con tu novela, ¿cómo estás viendo la Semana Negra, que no la conocías? Bueno, la verdad es que es después de montar y desarrollar y de que tenga un recorrido importante la Vallecas Negra. De hecho, estamos ya con reuniones organizativas, un poco planeando. Decimos, joder, ¿cómo pueden sacar adelante 3 escenarios, todo lo de alrededor? Estamos tomando buena nota de las ideas, de organización. No sé si nos vemos capaces de hacerlo, pero es muy bonito ver, por ejemplo, estaba yo antes dando un paseo en lo de los libros de segunda mano, lo del súper, y iba una madre que podía tener mi edad, le decía a la niña, mira, esto lo compré, ¿te acuerdas de este libro que está en casa? Esto lo compré y tú no habías nacido aquí en la Semana Negra. O sea, son 36, ¿no? Si no me... 36. Yo Llegar te aconsejaría que para el año que viene en Vallecas Negra la noria vaya en la calle Fofó. Cerramos la calle. Lo de cerrar la calle ya...
Lo de pedir los permisos... ¿No te los van a dar? Déjanos Sí, hombre, moverlo. Que sí, te los van a dar. Hombre. Pero bueno, supongo que en vuestro caso también surgió así la idea y es un trabajo al final, mucho esfuerzo y oye, llegar hasta el día de hoy es todo un mérito. No, y lógicamente todos los años se añade algo, se quita algo, es decir, tiene que ser dinámico todos estos festivales. Bueno, vamos con tu novela, Edificio España, una novela de policíaca, pero social, lo que nosotros llamamos novela negra, donde nos trasladas al Madrid del año 73. Antes, en esta pequeña introducción, ya contábamos que era el año que había ganado, uno de los años que ganó el Atlético de Madrid en la Liga, que eso es importante. Eso es fundamental. Exactamente. Luego, a partir de ahí, podemos hablar de la trama. Nos colocas al subinspector Eugenio con su amigo Paco, abogado laboralista, que le va a ayudar en unas investigaciones que se están por unas muertes curiosas que se están produciendo en el Edificio España, que se están produciendo. Al mismo tiempo aparece un marqués por ahí que va al barrio de Vallecas, al mismo tiempo aparece un alférez Blaso que es guardaespaldas de los magnates y de los prohombres del régimen. Bueno, a ver, venga. Vamos a empezar con esta introducción. ¿Qué querías contarnos aquí en realidad? Porque es una novela muy social, la ambientas en ese año del tardofranquismo. Venga, te dejo a ti. Esto es al final es una novela negra con un trasfondo social importante, ¿no? Al final, Edificio España es una alegoría de cómo estaba montado el poder, ¿no? Realmente, y cómo está montado el poder en esa época y hoy por hoy, ¿no? Realmente el Estado, el sistema capitalista, al final es como un edificio que está sostenido por los trabajadores. Al final, en la última planta la gente está disfrutando, la cúspide, digamos, las élites están disfrutando de la buena vida, ¿no? Y eso realmente pasaba en el Edificio España, en el Hotel Plaza de la Plaza de España, en esa época, ¿no? Realmente era un edificio era un hotel de lujo donde se celebraron unas fiestas, que eso está documentado, en el que se exigía una serie de normas éticas que al ciudadano de a pie no se le exigía, ¿no? Realmente había una doble moral, ¿no? Y bueno, eso es real, insisto, y bueno, pensando y reflexionando un poco en eso, me pareció una historia interesante de contar, que en un momento determinado empezase a desaparecer gente, a desaparecer camareras, al final el servicio, ¿no? que había de ese hotel, con crímenes ciertamente sórdidos y bueno, claro, están protegidos por el régimen. ¿Cómo puede reaccionar el régimen ante esa situación, ¿no? Y entonces la Brigada de Investigación Criminalística, ¿no? Porque en esos tiempos en la policía estaba la Brigada de Investigación Social, ¿no? Que era la política social, y la Brigada de Investigación Criminal, ¿no? Y entonces este subinspector, Eugenio Martín, está al cargo de estas investigaciones. Y claro, tiene que echar mano de un abogado laboralista de comisiones obreras en la época, ilegalizado, o sea, en la clandestinidad, mejor dicho, también militante de comisiones obreras, del PC. Y bueno, pues tiene que investigar esos crímenes, porque realmente las mujeres, digamos, las camareras que empiezan a desaparecer, proceden de poblados, digamos, de casas bajas, como era el Cerro del Tío Pío o el Pozo del Tierromundo en su mayoría de Vallecas, ¿no? Y bueno, esa trama es un poco una excusa, pues, para hablar de esas dos realidades que había en la ciudad de Madrid, que chocaban y bueno, que por desgracia sigue sucediendo a día de hoy. Antes decía que en el año 1973 había ganado la Liga el Atlético de Madrid, pero también fue el año en que Carrero Blanco se despidió del gobierno de la nación
Sí, ese año, o sea, no ese año fue duro, las cosas como son. A ver, la verdad es que ha recreado muy bien el ambiente del año 73. Yo andaba con pantalones cortos por allí, pero yo creo que lo quiero recordar ahí. Además, hay un momento que también haces un poco como el detective Guerrero, que lo he presentado hace un rato con su novela, que además está ahí al fondo, el tema de la importancia del olor de las ciudades, de la cocina. Eso da también da un ambiente, no solo lo que ves ni lo que oyes, sino lo que hueles. Ahí aparece los callos madrileños y aparece ese vino de pitarra que me vas a tener que explicar a qué te refieres con el vino de pitarra. Bueno, muchas preguntas en un segundo. A ver. No, porque claro, tienes que hablar tú, porque si no yo cuento la novela, la destripo. Bueno, el año 73 es especialmente crudo, ¿no? También me gusta combatir un poco la idea de que era la dicta blanda, ¿no? Al final de los años 70. Realmente el año 73, además del gran hito internacional que es que el Atlético de Madrid gana la Liga, por supuesto, sucede no solo el atentado a Carrero Blanco el 20 de diciembre, sino también es el proceso 1001 a Comisiones Obreras, comienza en el 73. El asesinato de Carrero Blanco realmente es como yo lo defino así, a lo mejor de manera un poco frívola, pero es como nuestro caso Kennedy, ¿no? Realmente es como nuestra parte de historia de la cultura pop, de la conspiranoia, de todo eso, ¿no? Y realmente lo contemplo también un poquito con otra versión así que un poco fantástica, ¿no? Y bueno, yo para hacer efectivamente esta novela me tengo que poner, me tengo que poner la tesitura de que yo no he vivido esa época. Y bueno, tengo que hacer un esfuerzo en documentación y un esfuerzo en conocer los barrios, conocer los testimonios de esa época. Por suerte puedo acceder a los testimonios porque son testimonios de nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que vivió en esas casas bajas, esas casas construidas a mano, esas casas esa red de solidaridad entre vecinos, esas construcciones que tenías que hacer por la noche para que no te la tiraran abajo, toda esa vida vivida en el barro, ¿no? Porque obviamente eran calles sin asfaltar y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros vecinos tenían que un poco evitar ese barro, ¿no? Tenían que ir con botas de goma para llegar al centro de Madrid y ahí sí que se calzaban los zapatos de tacón. O sea, es una historia bastante cruel, digamos, y una historia muy reciente, ¿no? Y efectivamente me tuve que documentar, pues no me quería que me pintaran la cara. O sea, realmente yo hasta el detalle, si era tal fecha, yo quería saber esa jornada de liga, lo que quién jugaba, que nadie me dijera, no, porque en este día es que el Atlético de Madrid jugaba con el Elche, no, el Elche estaba en segunda. O sea, no quería ningún error porque podía fallar, porque efectivamente no había vivido. Quería saber que el SEAT 1500 era ese modelo el que había en ese día, en esa época. O sea, no quería ningún tipo de error, ¿no? Y quería algo muy, muy sensorial y intentar transportarnos, ¿no? Porque es muy, muy idílico poder transportarte a una época que no has vivido, ¿no? No hay mayor nostalgia de lo que no hemos vivido, ¿no? Quería transportar un poco y suscitar esa nostalgia, ¿no? Por lo tanto, quería pues que comiéramos todos en la barra de ese bar del Cerro del Tío Pío, lo que veis, las Siete Tetas, mirador de las Siete Tetas, que comiéramos los callos, que comiéramos los pajaritos fritos y que comiéramos, o sea, que bebiéramos el vino de pitarra, ¿no? El vino típico de Extremadura, de todos esos migrantes que en buena parte vinieron de Andalucía, de Extremadura, ¿no? Un vino dulzón y bueno, un vino que la verdad es que era barato, pero que sentaba bastante bien. Es cierto lo que dices, en la novela lo reflejas bastante bien y lo has citado ahora, las calles de barro, el barro.
el barro notaba esa fase previa, por decirlo de alguna forma, a la modernidad, ¿no? Y al desarrollo. Y al barrio, lógicamente, a Vallecas, bueno, como a otros barrios, claro, tardó bastante en desaparecer el barro, las cosas como son. Quería entrar en otro tema. Bueno, pues no lo has mencionado, porque los curas obreros aparecen en tu novela y parece que los curas obreros inventaron en Vallecas. Pues, aunque estaban en todo el mundo, pero yo creo que los de Vallecas fueron los que más dimensión y proyección tuvieron, ¿no? Sí, realmente, vamos a ver, hay un trabajo en esa época. De hecho, el hermano de Paco Ayuso, uno de los protagonistas, es un cura obrero. Curas que además tenían que luchar no solo contra el régimen, sino contra la propia estamentos eclesiásticos en los que estaban insertos por ser sacerdotes, ¿no? Es bastante complicado, pero no se puede entender esos barrios, o en el caso concreto de Vallecas, ni el resto de barrios obreros que existieron en Madrid, que existieron en el resto de España, sin el papel de la iglesia pastoral, ¿no? Insisto, curas obreros que se jugaban el pellejo. Y ahí está el caso, por ejemplo, no lo cito concretamente, pero es el caso de Tajamar, que era un colegio un colegio perteneciente al Opus, que es un colegio que hubo en el Cerro del Tío Pío, y que a pesar de ser del Opus, a pesar de ser de esa orden, garantizaba estudios a los chavales que salían de allí con muy pocas posibilidades por haber nacido en esos poblados, y pudieron encontrar trabajo y pudieron estar bien formados, no solo a nivel laboral, sino a nivel cultural. Aprendían música, aprendían cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de artes, que podían mirar de cara a cara, podían estar al nivel cultural de cualquier barrio del centro de Madrid. Por lo tanto, es también poner en valor esa parte de la iglesia, ¿no? Esa parte de la iglesia de base, ¿no? Esos curas que la verdad es que hicieron un trabajo fundamental para construir los barrios. Sí, aquí, por ejemplo, después de la Guerra Civil, en las cuencas mineras, concretamente a Langreo, lo declaró la UNESCO en el año 53 el kilómetro más culto del mundo, y era una zona minera. Y como los mineros, y eran familias del sur, muchos, de Córdoba sobre todo, y también de Extremadura, como dices, y se formaban en las casas del pueblo ellos, y entre ellos. Es decir, eran autodidactas, pero había esa ansia por saber. Y es curioso porque aquí no se dio esa cuestión, tanto en León como en Asturias, en la zona minera, no se dio esa intervención de la Iglesia, por decirlo de alguna manera. Pero sí que es cierto que en los barrios obreros de las urbes, la Iglesia la Iglesia, como dices tú, de base, evidentemente. El obispo no iría a dar las clases a analfabetos, pero la Iglesia de base sí que hizo una gran labor en todos los barrios, y se traslada, porque bueno, incluso tuvisteis, ¿cómo se llamaba este hombre? Que era sacerdote, que fue falangista y luego se pasó... Perdón, ¿no te digo? Ah, sí, efectivamente, es que no me acuerdo. Sí, hay toda una historia, y una historia de homenaje realmente la obra al final quiere ser un poco homenaje a todos esos... una frase muy manida, ¿no? A todos esos héroes anónimos, ¿no? Pero bueno, en este caso es así, realmente... tanto el subinspector como el sacerdote, realmente no son... Lo que quiero destacar que bueno, a pesar de los prejuicios que puede haber tanto para la policía en esa época como para la iglesia de esa época, no todo era blanco y negro, ¿no? Hay capacidad de hacer una fusión, digamos, hacer una relación entre diferentes personas, independientemente de su procedencia, pues para buscar el objetivo de buscar la verdad
esos crímenes, caiga quien caiga, ¿no? Pese a quien le pese y arrastre a quien arrastre, ¿no? Porque la verdad es que había muchos intereses en juego. Si tenéis ocasión de leer la obra os va a sorprender. Hay muchos intereses en juego, hay muchos poderes muy agresivos y con mucha capacidad, y realmente la obra busca eso, ¿no? La obra busca que al final con la colaboración, no solo ya entre vecinos, que es lo que había, sino entre diferentes estamentos, puede lograr buscar la verdad y arrojar luz sobre esos crímenes. Se nos va el tiempo y a las 10 además nos cierran todo, pero sí que hay dos cuestiones que quería comentarte. Bueno, la novela hay otra cosa que reflejas muy bien, porque todavía se puede ver hoy en el barrio esas casitas bajas que todavía a lo mejor no han vendido el terreno para edificar grandes rascacielos o edificios monstruosos, sino se ve todavía esas casas que construían los obreros que venían inmigrantes. Y una pregunta que te quería hacer antes de darte un par de minutos. Tenéis en Vallecas, además está aquí Alex, presidente del Ateneo Republicano de Vallecas, tenéis una exposición de la vida de Vallecas fotográfica desde hace muchísimos años, que es una preciosidad. Y otra de las razones de las que hablamos es que teníais que venir a ver la Semana Negra, porque nos gustaría tener esa exposición por aquí para verla. Sí, la verdad es que tuvimos la suerte de coincidir en nuestro festival de novela negra, Vallecas Negra, coincidir con la exposición de Un barrio saliendo del barro. Y la verdad es que fue un lujo poder presentar muchas novelas, muchas obras ambientadas en Vallecas. En el caso concreto de la mía, la verdad es que estaba venía perfectamente al caso con lo que comentas de esa referencia a las casas bajas, a ese barro eterno que había por las calles. Tuvimos la suerte de hacerlo con ese testimonio vivo, con ese testimonio fotográfico, el testimonio gráfico. La verdad es que fue muy emocionante, ¿no? Esta obra quiere también servir un poco de homenaje o un poco un grito a la memoria, digamos, en el sentido de que hoy el Cerro del Tío Pío, uno de los muchos poblados de casas bajas de Vallecas, hoy es un mirador muy famoso en general, y especialmente muy vistoso, digamos, en Instagram, ¿no? Hay gente que viene, se coge un Cabify, se hace su foto y se vuelve en Cabify. Y se puede ver los colores del cielo de Madrid, que diría Llamazares. La verdad es que es precioso, y además tú puedes ver el edificio España cara a cara, ¿no? Que también es lo que buscaba un poco, ¿no? Que el Cerro del Tío Pío, hoy las Siete Tetas y el edificio España estuvieran como cara a cara, y es que es así. Realmente la gente de esa época veía el edificio España cara a cara y pensaba a lo mejor en por qué ellos viven de esta manera, y luego en el centro de Madrid viven con otras posibilidades y con otros niveles de vida. Realmente ahora son unas lomas, se llaman Siete Tetas porque son como una especie de colinas. Son artificiales porque realmente se demolió toda esa zona y se cubrió de hormigón, se cubrió de césped, y por allí puedes caminar, que es muy bonito, insisto, pero no hay ninguna referencia a que debajo hubo gente que luchó por su barrio, que estuvo esforzándose por un porvenir, que migró de sitios difíciles para hacer un nuevo proyecto de vida, que construyó el barrio de lo que es hoy, que es un barrio enorme y un barrio con servicios mejorables, pero mucho mejor que en esa época, y no hay ninguna referencia. Por lo tanto, novelas como estas buscan añadir un poquito más de dignidad a nuestros vecinos y buscar que al final poner el foco en esa desigualdad que existe y, por desgracia, como no nos esforcemos, seguirá existiendo el día de mañana. Pues
Ignacio, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por presentarnos tu novela y no se la pierdan porque nos traslada pues a ese tardofranquismo, las luchas obreras, con la excusa de un crimen, de la situación de aquel momento que vivía España. Es recomendable, por eso que les digo, porque a través de una novela a veces conocemos mejor unas situaciones que con un libro de historia, porque nos lo acercan mucho mejor, ¿no? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Llévate nuestro mayor cariño. Allí atrás podrás firmar ahora a la gente que quiera comprarte el libro y que se lo dediques, y llévate nuestro aplauso. Muchísimas gracias.